Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, al estudio del Evangelio de Juan que nos mostrará el Mesías, la palabra hecha carne. Qué precioso capítulo 12 que hemos estudiado hasta el día de la fecha. En Juan capítulo 12, verso del 1 al 11, entendimos el Mesías, ungido para el sepulcro, preparado para el sacrificio. Ya estuvimos en el cierre de su ministerio público en casa de una familia no solo amada por el Mesías, sino confortada por él. Una María que pasó de vivir con quejas a hacer un servicio con alegría. Lázaro, de estar muerto, a vivir como un testimonio de Dios. Y María, la que aprendió a sus pies, lloró ante ellos y luego los ungió. Un acto que en palabras del Mesías lo ungió para el sepulcro y lo preparó para el sacrificio. En Juan capítulo 12, versos del 12 al 19, entendimos que Él era el Mesías, el Cordero de Pesaj, de la Pascua, donde entendimos los hechos del día 10 del mes de Aviv y por qué le recibieron con hojas de palmera. Es por eso que el día de la fecha estudiaremos Juan capítulo 12, versos del 20 al 25, donde entenderemos quién es el Mesías y los griegos, de los cielos al pesebre, del pesebre a la cruz y de la cruz hasta mí. En Juan capítulo 12, verso 20 dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Y yo quise hacer la aclaración de lo que venimos hablando, y es que esta fiesta es la fiesta de la Pascua, panes sin levadura. Lo que ya entendimos que la Pascua, o lo que entendemos como el sacrificio pascual, más que un día de reposo, pues es un sacrificio que debe comerse en la cena de la festividad como tal de panes sin levadura, esta festividad que se realiza por 7 días en Israel. Ahora, aquí dice que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. No se nos cuenta el trasfondo de quiénes son estos ciertos griegos. Unos piensan que pudieron haber sido griegos convertidos al judaísmo, ¿ya? Sin embargo, no es correcto decir griegos convertidos al judaísmo. ¿Por qué? Porque el judaísmo, como religión que conocemos hoy, practicante bajo los preceptos de fe, es posterior a la destrucción del templo, ¿sí? Donde lo que sí sabemos es que solo sobrevivió la facción farisaica. Es decir, que lo que conocemos hoy como judaísmo oral es prácticamente farisaísmo del primer siglo. Y eso es importante recalcarlo. Por lo que es más apropiado pensar que son los que hemos conocido como, tal vez estos griegos, como temerosos de Dios. ¿Qué tal los prosélitos de justicia de los cuales ya hemos hablado? Y que se convierten, claro, sí, que sí, pero a una de las facciones de la sexta de la época, por ejemplo, podría haberse convertido al farisaísmo, al saduceísmo, ¿qué tal? A los esenios y, aunque poco probable, posible también a los celotes. Ahora, otros afirman que eran simplemente griegos viajeros, conocidos por su curiosidad, y algunos dicen que eran simplemente extranjeros, no convertidos, no circuncidados, lo que es aún más incorrecto, porque ningún incircunciso podía ser parte de la festividad, como está escrito. Éxodo capítulo 12 lo afirma, y dice así, en el verso 48, mas si morare contigo algún extranjero, y quisiera celebrar la Pascua, dice, sea circuncidado y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Y quiero aclarar, verso 49, la misma ley será para el natural y para el extranjero, que habitare entre vosotros. O sea, así de sencillo era ser parte de la nación en aquellos tiempos. Sin embargo, en tiempos del Mesías, en tiempos del primer siglo, ¿sí? Los fariseos hicieron subclasificaciones que luego son mencionados en el Evangelio, donde los gentiles o los extranjeros eran divididos por rangos, lo que es una pregunta que podemos responder de forma breve. ¿Qué significa la palabra gentil o extranjero? ¿Es alguien sin ciudadanía? ¿Es alguien fuera del pacto de Israel? Acompáñenme a descubrirlo juntos. ¿Qué significa la palabra gentil o extranjero? La palabra proviene del hebreo ger, del Strong H1616, que significa extranjero o gentil. Sin embargo, se traduce en varios términos referentes a distintas situaciones. Por ejemplo, el extranjero o gentil
que estaba de paso y se hospedaba una noche en Jerusalén, se le conocía como un Gerlin. El que vivía entre los hijos de Israel con residencia permanente, por ejemplo, se le llamaba un Ger Toshav. Otro, por ejemplo, el que por razones comerciales, venta, contrato o permiso de trabajo residía allí, que era conocido un Ger Sahir. Ahora, existía uno más y es el que quería ser parte de la congregación, o sea, un Gerlín que estaba allí, se hizo Toshá porque decidió vivir ahí, consiguió trabajo, se hizo un Sahir, pero ahora quería ser parte de la congregación. De hecho, se llamaban los de la puerta o temerosos de Dios, porque en hebreo es conocido como un Ger HaShahar y que luego de estudiar Torá, hacer tevilá, realizarse la circuncisión y ofrecer un sacrificio por el pecado, era tratado como un natural, o, como se escucha, un ger tzedek, un prosélito de justicia, o también llamado un ger esraj, de la palabra eretz, que significa tierra. Pero vamos a repetirlo una vez más para que nos quede claro. Un Gerlín era un huésped, ¿sí? Y es importante porque este cuando amaba a Israel, amaba a Jerusalén y quería vivirse allí, se cambiaba su condición de extranjero a un Ger Toshav, que era un residente, pero no sin antes cumplir ciertos requerimientos. Siete en particular, como lo son, por ejemplo, no robar, no matar, no cometer idolatría, obedecer a los jueces, sujetarse a las autoridades. 5. No blasfemar el nombre divino, no cometer adulterio o incesto y obedecer las leyes alimentarias. Y quisiera hacer un pequeño paréntesis. A esto lo llama el judaísmo rabínico farisaico los siete preceptos de Noé. Y afirman que los gentiles pueden ser salvos y que los hace libres de cumplir el resto de las ordenanzas de Dios, lo que no lo dice la Escritura. Así que si bien estos siete preceptos que están inscritos para que un ger pase de ser un lin a un toshav, no tienen nada que ver con que un residente o que un extranjero no tenga que cumplir la ley de Dios. Habiendo cumplido esto, inclusive podía volverse parte económica de la ciudad y ser un gar sahir, un comerciante, alguien que tiene un permiso de trabajo. Pero luego de estar allí y enamorarse tal vez de la palabra de Dios al estar en aquel lugar, él se convertía en un ger hashahar, ¿sí? Alguien que estaba en la puerta, alguien que escuchaba la palabra de Dios. ¿Sí? Inclusive, como lo veremos más adelante, a estos de la puerta se les permitía pasar el sorej, la barrera de división entre judíos y gentiles que existía en el templo, pero no sin antes cumplir ciertos requisitos. Estos tenían que haber estudiado Torá, tenían que haber hecho inmersión, lo que es Tevilá, hacer la circuncisión y ofrecer un sacrificio por el pecado. Si todo esto se cumplía, pues se volvía un Ger Tzedek Raj o era considerado como un natural. Ahora, si quieres saber un poco más acerca de la circuncisión, te invito a que vayas a la playlist de festividades bíblicas donde existe el apartado ya de la circuncisión. ¿Es para los creyentes? ¿Es requisito para la Pascua? Ahora ustedes me podrían decir por qué es importante, hermano Lincoln, reconocer estas diferencias. Total, todos son gentiles, y la verdad que no. Para entender de forma correcta el Evangelio, ¿sí? Uno tiene que saber estas divisiones, pues dependiendo del grado de gentil o de extranjero, podían o no estar en las inmediaciones del templo. No sé si ustedes lo sabían. Esta es una vista superior de lo que es la montaña de Sión. ¿Sí? Y lo que serían lo externo a las murallas del templo era permitido para los gentiles. O sea, todo lo que ustedes ven, ellos podían entrar, hasta el número uno, que sería pues las barreras, lo que se conoce como el Beit Hamikdash, y lo de adentro, pues el templo como tal, el Heijal. Esto era prohibido para ellos. De hecho, cuando tú te acercabas al templo, ¿sí? Uno encontraría las murallas, uno pasa las murallas externas de todo lo que es el monte de Sión, ¿sí? Y te encontrarías con la parte interna que es conocido como el patio de los gentiles, ¿sí? Esta era el área externa del templo. De hecho, inclusive había esta barrera en la que ustedes pueden ver allí, que era conocida como el Sorej. El Sorej o barrera tenía una altura más o menos de 10 palmos, que son como 90 centímetros, y tenía unos 13 huecos o entradas por las que solo podían pasar los judíos.
¿sí? De hecho, decía un mensaje singular en este Sorej, ¿sí? El número 8 que ustedes pueden ver allí es lo que nosotros conocemos como el patio de los gentiles. Pero el número 9, que si ustedes se dan cuenta, da la vuelta a todo el Beit Hamikdash, tenía este letrero, ¿sí? En latín, en griego, prohibido el paso de gentiles so pena de muerte. Entonces, si tú eras un Gerlin, un Ger Toshav o un Ger Sahir, podías llegar solo hasta este patio con el número 8. Pues el Soreg, una muralla de separación, como le dice el Evangelio, que Cristo eliminó la muralla de separación que existía entre justamente judíos y gentiles, y de ambos pueblos hizo uno. Ahora estamos entendiendo de qué gentiles hablaba. Sí, no de cualquier gentil. Un ger hashahar, un ger tzedek, un ger esrak. Ahora, volviendo al tema de los gentiles, ¿quién podía pasar el sorej? Solamente el ger hashahar, el de la puerta. Y tenía que ser acompañado de quien lo invitaba, de su rabí, de un compañero con el que estudiaba, que era judío, que era conocido por la comunidad, y esta persona respaldaba el proceso que llevaba este ger. ¿Sí? Y al menos eso le alcanzaba para llegar a lo que conocemos como el Beit Hamikdash y ver, por ejemplo, los muros internos del pueblo, del templo. Pero no podrías pasar, ¿sí? A lo que nosotros tenemos ahí puesto, como por ejemplo los números del 1 al 7, ¿sí? Eso tendría que serlo solamente un natural, solo un esraj, solamente un judío como tal. Y es interesante esto porque cuando tú podías cruzar las barreras del Beit Hamikdash, ¿sí? Los naturales, por ejemplo, atravesaban esta puerta exterior y luego una puerta interior para llegar a lo que era conocido como el patio de las mujeres, ¿sí? Donde de hecho se llevaron los hechos de la mujer adúltera o de la viuda que dio todo lo que tenía. Este patio era donde se encendían las antorchas durante las noches de Sukkot. Por eso yo les comentaba que el templo era conocido como Orla Goim, luz a los gentiles. Pero esta luz, pues, ¿cómo iba a ser luz si de hecho, pues, los gentiles, pues, eran rechazados? Entonces, el Mesías, y Juan lo enfatiza, él es la luz a los gentiles. Ahora, más adentro y pasando el patio de las mujeres, pues encontrábamos el patio de Israel para realizar los sacrificios. Ahora, ¿hay evidencia de este tipo de división de extranjeros o gentiles en la Biblia? Claro que sí. ¿Evidencias en la Biblia? Éxodo 12:45, en referencia a la Pascua, dice, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. La palabra extranjero que se traduce en este verso es ger toshav, o sea, uno que reside en ese lugar. Y la palabra para el jornalero, es decir, que tiene permiso de trabajo, es ger sahir. Más adelante, en el verso 49, afirma, la misma ley será para el extranjero y el natural. En este apartado, la palabra extranjero es ger, y para natural es raj. Ahora, hay evidencias también, no solo en la Biblia, sino en el Evangelio. En Hechos capítulo 10, en referencia a la visión de Pedro, nos dice, y mientras Pedro pensaba en la visión del lienzo que recibió, le dijo el Espíritu, tres hombres te buscan, levántate y no dudes de ir con ellos. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Ahí está, lo que estábamos hablando. El Ger HaShahar dice, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de que, bueno, tú nos acompañes y vayamos hasta su casa y luego se desarrollan los hechos fantásticos de Hechos capítulo 10. Hermano Lincoln, esto es tremendo. Quisiera saber más sobre estos que no son Gerlin, Gersahir, Getoshab, sino que son Gertzedek, Ger Hashahar, que son Ger Esrach, que son gentiles santos. Si quieres saber más sobre eso, te invito a que vayas a la playlist de festividades bíblicas, donde ya tenemos un relato para gentiles, un relato de Pentecostés, la historia de una familia, donde te explicamos y recorremos toda la Biblia conociendo quiénes son estos gentiles santos que son parte del pueblo de Israel. Entonces, respondamos de forma breve esta gran pregunta. ¿Qué significa la palabra gentil o extranjero? Es la palabra ger, y con este término se distinguen varios tipos de gentiles, huéspedes, residentes, comerciantes, inclusive conversos. Y es nuestro trabajo, querida familia, escudriñar y saber diferenciarlos
tal como en el siglo primero. Juan, capítulo 12. El Mesías y los griegos. Verso 20. Había ciertos griegos, y tomé el atrevimiento de colocarles en este color más endeble lo que en mi interpretación personal dice allí, Ger HaShahar, Ger Tzedek, entre los que habían subido a orar en la fiesta. Yo creo que ya entendimos la posible identidad de estos griegos, estos extranjeros, estos helenos, como lo dice en griego, estos, ¿por qué no? Ovejas perdidas de la casa de Israel, estos expatriados, como lo afirma Pedro en sus cartas. Y es interesante ver a quién buscan como medio para ver a Jesús. En el verso 21, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y es interesante que tuvieron que decírselo a Felipe. ¿Pero por qué a Felipe? Creo que al ser griegos y saber que uno de sus discípulos tenía nombre de griego, Filipos, se sintieron tal vez más cómodos. ¿Qué? Pero hermano Lincoln, usted me está diciendo que Felipe, discípulo judío del Mesías, es un nombre, tiene un nombre griego. Sí, sí. Pero hermano Lincoln, yo queriendo cambiarme mi nombre de Carlos, de María, a Ben Abraham, Ben Yehudá, ¿sí? Y es que no tiene ningún sentido, querida familia, andarse cambiando los nombres, a menos que nuestro Dios nos pida que lo haga. Pero es que ni Felipe, ni Andrés u otros seguidores del Mesías cambiaron sus nombres y no fueron menos por eso. Ahora, lo que sí me salta a los ojos es cómo enfatiza que Felipe era de Bethsaida. Recuerden que la palabra Beth es casa, Saida es peces. O sea, casa de peces. O sea, los que hemos entendido el misterio de las dos casas de Israel y la similitud con los peces, es un simbolismo maravilloso. ¿Sí? O sea que estos extranjeros buscan a Filipos que tiene nombre griego que proviene de este lugar, de casa de peces. Ellos son pescadores y vienen justamente con esta misión. Es impresionante para mí que el Evangelio no deja ningún detalle librado a la suerte. Ahora, la pregunta que me hago es por un lado, ¿por qué no lo buscaron directamente a Jesús? O sea, ¿será que como gentiles o extranjeros no podían pasar el Soreg? O sea, y por eso se prendieron de alguien más que pasó, que fue Felipe. Yo no lo creo, ¿sí? Porque como vamos a ver más adelante, yo creo, y es mi interpretación personal, quiero aclararlo, creo que ellos avanzan hasta el templo para ver a Jesús. Sin embargo, la Biblia no nos aclara por qué razón puntual quieren verlo. A mí me gusta pensar varias teorías. Una es, hemos escuchado sobre él y deseamos ver a la persona de la cual hemos escuchado tantas cosas fantásticas, claro que sí. O queremos ver a aquel que le decían que era el rey de David, era el hijo de David, aquel que hablaban de que era el rey de Israel cuando entrábamos juntamente con las ovejas en la entrada triunfal. Ahora, recordemos que la curiosidad es característica entre los griegos y los romanos. Al menos así lo afirma la Biblia. En Hechos capítulo 17, ¿sí? Justamente lo traen a Pablo para ello. Dice en el verso 19, y tomándole, trajeron a Pablo al Areópago, es justamente la foto que pueden ver de fondo, ¿sí? Es una pequeña colina en la cual a través del aire era mucho más fácil hablar. Ustedes saben que uno si busca una colina, pues el aire funciona como un vehículo para que la voz sea mucho más sencilla de llegar diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber qué quiere decir esto. 21. Porque todos los atenienses naturales de ese lugar y los extranjeros residentes, hermano Lincoln, como los Toshaf, ¿sí? Que existían en tiempos también del primer siglo. Igual, para que se den cuenta que no hay diferencia. Los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Sin embargo, yo sí quisiera aclarar que esta curiosidad no siempre es mala. A veces venimos con que la curiosidad mató al gato, pero no es siempre mala la curiosidad o es algo como terrenal, sino que algo que puede provenir de Dios nos da curiosidad. A veces la salvación, como fue mi caso, se presenta a nosotros como una curiosidad. ¿Sí? Muchos solo hemos deseado ver y escuchar a un hombre que hable sobre Jesús, sus milagros, su misericordia, su compasión. En mi caso, yo amaba escuchar a mi padre hacerlo, ¿sí? Y de esto tenemos un ejemplo bíblico, por ejemplo. Lucas.
un griego. Lucas, capítulo 1, versos del 1 al 4 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Sí? ¿Qué les parece? Un médico, un extranjero, un griego haciendo un trabajo de relator, siente curiosidad por este Mesías y dice la Biblia que luego acompañó a sus discípulos hasta el fin. Sin embargo, pongan atención, amados hermanos, se dice que este médico griego no era quien dice ser en sus escritos, sino que es un descendiente de sacerdotes judíos, un Moel que hacía circuncisión. Ahora, esa es una pregunta que podemos responder de forma breve. ¿El evangelista Lucas era llamado Gilel? ¿Acaso era su segundo nombre? ¿Se cambió el nombre por vergüenza? Acompáñenme a responderlo juntos. Lucas, el médico, era judío. Según Rav Geri Kefazev, parte de esta corriente judío-mesiánica que judaizan desde prácticas cristianas hasta nombres extranjeros cambiándolas por hebreo, como es el caso del evangelista Lucas, cuyo nombre es extranjero y no hebreo. Esta corriente, sin embargo, enfatiza que tiene un origen hebreo, como si lo degradase el llamarse Lucas. Y tenemos varios ejemplos en la Biblia, por ejemplo, como Andrés y Felipe, discípulos elegidos como apóstoles que permanecieron con sus nombres griegos, de hecho. Ahora, la pregunta sería, Lucas era Gilel. Según este Rab y esta corriente, Lucas en hebreo es Gilel, lo que no es una transliteración correcta. Y que fue un levita que tras la persecución de Herodes, lo que no dice en su evangelio, tuvo que refugiarse en el anonimato y que un sumo sacerdote refugiado al igual que él encomendó la tarea al levita Gilel, que es conocido como Lucas, para conocer la verdad del rabino Yeshua conocido como el Mesías de Israel, lo que muestra la falta de comprensión del término, ya que al llamarle rabino hemos entendido que no es correcto. El término rabino es acuñado luego de la destrucción del templo. Entonces, si quieres saber más sobre la diferencia de rabí, rab, rabino, te invito a que vayas a la playlist de respuestas breves a grandes preguntas, donde podemos estudiarlo juntos. Entonces, la siguiente pregunta que nos podemos hacer es, ¿Lucas el Moel? Según este rap y esta corriente, el levita Gilel, conocido como Lucas, se dedicó a la medicina siendo un rabino moel, uno que realiza la circuncisión, lo que en ningún momento afirma el Evangelio. Entonces respondamos de forma breve esta gran pregunta. ¿El evangelista Lucas era llamado Gilel? No. No existe un solo indicio del Evangelio sobre esta afirmación. Lo que sabemos es que tenía nombre extranjero, médico de profesión, que relata la vida del Mesías y que de hecho acompaña al apóstol Pablo, quien afirma, todos me dejaron, excepto Lucas, el médico amado. Juan, capítulo 12. El Mesías y los griegos. Verso 21. Estos griegos, pues, se acercaron a Felipe, ¿sí? Que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Verso 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y la verdad que al leerlo de esta manera queda claro por qué eligieron a Felipe, nombre griego, del norte de Israel, Galilea, de los gentiles era conocido. Seguro es más accesible, ellos pensaron, ¿sí? Y este Felipe, inseguro de entrar con griegos al templo, yo me imagino que le consulta a Andrés. Ambos nombres griegos, y de hecho veámoslo en el interlineal porque la verdad que es bastante interesante. Aquí dice Ergete Filipos, ahí está el nombre, dice Kaileitu Andrea, nombre griego de Andrés, Ergete Andrea Kai Filipos, Kai Legusin, que se lo dijeron, tu Iesu. Qué interesante. Vean ustedes entonces, Andrés, allí está, y
Filipos, dos nombres griegos. De hecho, el nombre Andrés se debe decir Andreas, que significa alguien varonil. Y la palabra Filipos significa encariñado con los caballos. Qué interesante. Entonces, que no quede duda que hay nombres griegos. Y ellos no eran ni más ni menos por tener nombres griegos. Ahora, lo que sí me parece que es imposible de no ser impactados es por la naturaleza de este hecho. O sea, no importa al final si son conversos turistas o los que creo que yo al menos personalmente pienso que eran, ovejas perdidas de la casa de Israel, sino que estos hombres, atención, del oeste, al final de la vida de Jesús, hicieron lo mismo que los hombres del este en su nacimiento, lo que fueron denominados reyes magos, oficiales babilonias del este en su comienzo. Los del oeste vinieron a la cruz del rey, como los otros vinieron a su cuna, y en ambos lugares él descansaría. O sea que tuvo una corte el Mesías para el inicio de su vida, como fue la de estos extranjeros, estos oficiales babilonios, estas ovejas perdidas de la casa de Israel del este. Pero también al final de su vida, pues aparecieron estos extranjeros del oeste. Ambos lugares, lugares de extrema humildad y humillación. Todo eso lo hizo por amor. Todo eso lo hizo para que todos podamos ir hacia Él, aún los griegos. Porque sí, el Evangelio es primeramente para el judío, pero también para el griego y el extranjero. Vean cómo Él dejó los cielos al pesebre, del pesebre a la cruz y de la cruz hacia mí y hacia ti. Juan, capítulo 12, verso 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Verso 23. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora. Por lo menos dos veces Jesús dijo que aún no era su tiempo. Ya lo estudiamos en el momento de las bodas de Canaán, donde hizo su primer milagro estando con su madre, con un énfasis de que lo que iba a hacer fuese algo discreto. Y el segundo momento fue con sus hermanos, cuando le reclamaron justamente en Juan 7, en tiempos de Sucot, muéstrate a todos. En estas dos oportunidades, el hecho de que su hora aún no había llegado lo libró de muchos problemas. De hecho, vimos muchos lugares donde él se escapaba en medio de sus adversarios. Sin embargo, ahora él dice que la hora ha llegado. Era hora de que el Mesías pagara el precio y que redimiese a nosotros como pecadores. Ahora, lo que a mí me llama la atención es la respuesta que da. O sea, los discípulos le preguntan, hay unos griegos que quieren verte. La respuesta es sí o no. ¿Quieres o no quieres verles? Pero responde, ha llegado la hora. Yo me pregunto, ¿qué respuesta es esta? Es como si no quisiera estar, pues, en contacto con ellos o responder esta pregunta. Ahora, eso va a depender de la identidad de estos gentiles y en dónde se encontraban. Por ejemplo, si ellos eran griegos no convertidos, entonces el Mesías no salió ni siquiera a hablarles. Ellos estaban fuera del Sorej. Ellos no pueden entrar. Pero si ellos son conversos, al menos es lo que yo creo, ellos acompañaron a los discípulos hasta el Mesías y todo lo que iremos desarrollando como el discurso sobre su muerte es en presencia de estos griegos, a quienes les va a revelar el paso a paso de su camino a la cruz. Ahora, pero ¿para qué ha llegado su hora? El verso siguiente lo dice. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Para eso ha llegado la hora. O sea, no es hora, ¿sí? Para que sea glorificado ante los ojos de estos griegos, como si buscase fama, no. En cierta forma, eso ya acaba de pasar, acaba de suceder en la entrada triunfal, donde estos hombres yo creo que podrían haber estado allí y vieron cómo, pues levantaron las ramas de palmeras, cómo lo declararon el rey de Israel, ¿sí? Ahora, ya hemos entendido que es que Jesús recibió gloria, ¿sí? Que sería glorificado en la cruz, pero sobre todo en su resurrección. Lo que para el mundo era una humillación vergonzosa, para el Mesías pues era ser glorificado. ¿Sí? Ese concepto que ya hemos entendido bastante a profundidad de hecho, ¿sí? Que era el concepto de ¿qué es ser glorificado? ¿Sí? ¿Qué es realmente tener el peso
pues de no solamente de recibir el peso del pecado, el peso de todas nuestras culpas, sino que tendría el peso también, la autoridad, y que todos confluiríamos delante de Él. ¿Sí? Ahora, no era simplemente, y esto es importante que lo entendamos, un concepto que obvio todos podríamos entender. Yo a veces la verdad que me sorprendo mucho de la ligereza con la que muchos de nosotros hemos predicado la palabra sin profundizar de esto. Pero bendito sea Dios, ¿sí? Porque dijo el apóstol Pablo, en otro tiempo eran de esta manera y que hemos ido aprendiendo poco a poco sobre esto. Ahora, si quieres conocer un poco más a profundidad, sobre todo este término, pues te invitamos a la playlist de respuestas breves a grandes preguntas, donde ya estudiamos qué significa ser glorificado, el Mesías, el Cordero de Pesaj. Juan, capítulo 12. En el verso 23 dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre, pues el Ben Hadán, el Barenash, sea glorificado. ¿Sí? Yo me tomé el atrevimiento de colocar pues lo que hemos estudiado en su momento y lo que les he recomendado, que es no traducir esta palabra Hijo del Hombre, porque claro, lo entiendo en español y creo otra cosa, lo que es el título del Ben Hadán. Ya estudiamos que hay un Adán celestial y un Adán terrenal, ¿sí? Lo que en arameo, de hecho, se entiende como un bar enash. Y de hecho, ya en la playlist de Generación Desafiante, ya entendimos que era el Adán Calmón, el Adán primero, que si no lo has hecho, te invito a que vayas a la playlist de Respuestas breves a grandes preguntas, donde ya lo pudimos estudiar. O sea, honestamente, ya a medida que avanzamos en el estudio de este Evangelio y desempolvamos la historia y conocemos más sobre la riqueza de los idiomas alrededor de la Biblia, nos vamos dando cuenta que ciertos conceptos, como por ejemplo el Hijo del Hombre o el Ben Hadán y el Barenash, no eran simplemente conceptos más que obvios para todos los de la época. Y si para ellos no eran fáciles de comprender, de entender, a mí particularmente es que me sorprende muchas veces la ligereza y la confianza con la que muchos hemos interpretado la Biblia. Que aquí dice hijo, pues es hijo natural, y no es así, es un portador. Es que aquí dice el hijo del hombre, entonces es un hijo de un hombre cualquiera. No, es de Adán, del Adán de los cielos, como aprendimos en Corintios. Pero es que es tan clara la Biblia, es que ni los judíos lo entendían. Miremos unos versos más adelante para que puedan ver que este concepto del Hijo del Hombre, ellos no lo entendían hasta ese momento. Miren, Juan capítulo 12, un poco más adelante, en el verso 34. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Y miren esto, ¿quién es este el Hijo del Hombre? Oh, hermano Lincoln. Esto es tremendo. O sea, ellos no sabían el concepto que hoy nosotros estamos entendiendo 2000 años después. Y es que hay conceptos profundos que debemos estudiar a fondo. Por ejemplo, a mí siempre me sorprende cuando recuerdo cómo Pedro meditaba tanto en la visión del lienzo, donde vio animales inmundos, y le decía al Señor, mata y come. ¿Y qué dijimos muchos? Yo era uno de esos. Pedro, es fácil la visión. Ahora se puede comer rata, cangrejo, camarón, araña, chancho, culebra, lo que quieras. No es tan difícil, Pedro. Pero resulta que no era nada de eso. Resulta que Pedro dijo varias veces, no, teniendo el ruaj del Señor. No, no voy a comer, no he comido ni comeré cosa inmunda jamás. Y luego, unos versos después, muestra que el punto no eran los animales, sino que era no hacer acepción de personas, porque los judíos comparaban a los gentiles con animales. Por eso decía, lo que yo he limpiado, lo que he purificado no lo llames tú inmundo. Y no inquebrantar los mandamientos del mismo Dios. No tendría sentido. Por eso es importante que empecemos a entender la relación entre el Mesías y los griegos. De los cielos al pesebre, del pesebre a la cruz y de la cruz hacia mí. Juan capítulo 12, en el verso 24, este discurso que aclaro es mi percepción personal, para mí lo hace delante de los griegos que vinieron a buscarlo, delante de los que querían tal vez escuchar tal vez palabras carismáticas o actos asombrosos, y lo que escucharon fue un verdadero via crucis por amor. Verso 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y a mí me encantó esta parte, porque, claro, vienen los griegos, vienen otras personas, y el Mesías no te dice, bueno, eso yo ya lo expliqué. Fíjate después, pregúntale a Felipe que te explique. No, él vuelve
sobre el concepto que ha venido desarrollando acerca de la muerte, la resurrección, pero esta vez lo hace de una forma tan sencilla para que cualquiera lo entienda. Y eso espero que el día de hoy nos pase. Él nos dice que así como la semilla nunca se convertirá en una planta, a menos que muera y sea enterrada, así la muerte y la sepultura del Mesías eran necesarios para dar su fruto, su glorificación. O sea, antes de que pueda haber poder de resurrección y de fruto, debe haber muerte. Y ese punto se ve que como creyentes lo entendemos casi todos prácticamente. Pero si nos detenemos a meditarlo un poco, si este principio es verdad en Jesús, en el Mesías, en Yeshua, pues también debe serlo en nosotros. También debemos morir nosotros a nosotros mismos. Pero miren un concepto interesante en esta imagen que conseguí para ustedes. Mírenla por un momento. Yo les hago una pregunta. ¿El grano, cuando muere, dejó de existir? No, hermano Lincoln. Solo lo que hizo fue cambiar de forma. No es una muerte literal, pues no es que se pudre, desaparece. Es un proceso natural, un proceso de continuidad. Pues de la misma manera, familia, de la misma forma Mashiach, que ya hemos estudiado, es comparado con una zerá, con una semilla, ¿sí? Que claro, dicen, pero no en un sentido tradicional, y esto lo digo porque muchos me dicen, ah, si Jesús es Dios, si el Mesías es Dios, entonces ¿qué? ¿Dios se murió? Y no, ya lo hemos hablado. Hay que entender los conceptos. Así como Ben no es hijo como lo entendemos en español, así como Adán no es como lo entendemos en español, la muerte del Mesías no es como la imaginamos, porque dice la Escritura que su cuerpo no vio corrupción, lo igual que esta semilla. Esta semilla no ve corrupción, pero el término es morirse. Fue más bien un cese de su inmortalidad. ¿Recuerdan lo que dijo el Mesías? Que nadie puede matarlo. Él mismo dijo, nadie me quita la vida. Yo la pongo y yo la vuelvo a tomar. O sea, si él siendo Dios cesa su poder, tal como lo hizo cuando se despojó de su majestad de los cielos, él dejó los cielos por amor. De igual forma, hizo silencio, que es como de hecho lo hemos venido entendiendo el verbo en hebreo, para morir. Por 3 días hizo silencio. Es como la semilla está en tierra y hace silencio. Y en un momento, pues se levanta, como el Mesías se levantó con gloria, con peso, ¿sí? Con poder, con honra, lo que es la palabra hadar en hebreo. La palabra hadar en hebreo tiene que ver con la expresión máximo del deber ser de cada cosa. La expresión máxima de esta semilla, ¿cuál es? Tener un fruto, levantarse una planta llena de gajos de producción de frutos. Y es lo mismo en el caso del Mesías. Él se levanta como un hombre nuevo, con frutos, con injertos. De hecho, lo hemos estudiado, que es la palabra verja, que nosotros hemos entendido como bendición, pero en hebreo no es bendición. La palabra verja en hebreo tiene que ver con alguien que está cargado de injertos, cargado de adopción, cargado de frutos. Ahora, si piensas por un momento, él muere en este sentido que estamos estudiando. Es transformada esta vida. Dice, por el poder de una vida indestructible. Y claro, cuando él aparece, aparece como aparece la planta cargada de frutos. Aparece él cargado de frutos. ¿Quiénes son esos frutos? Somos nosotros. Somos Berrajá en el Mesías. Imagínense. Por eso a veces, muchas veces se va a escuchar esto, de que el Mesías viene, pues viene lleno de frutos, lleno de injertos, llenos de adopción. De hecho, lo va a decir más adelante, me parece. Dice que después de mi muerte, dice, atraeré a todos, o todos vendrán de mí. También se puede entender. Y es maravilloso. Juan capítulo 12 en el verso 24. De cierto os digo, lo que es en hebreo, amén, amén. ¿Sí? Lo que sería en el arameo amín, amín, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Qué excelente comparación con él. Va a dar fruto, es una muerte momentánea, es un cese, es una transformación para algo mayor. Verso 25, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Esto sería importante hacer un pequeño paréntesis. Ahí la palabra aborrecer más que odiar tiene que ver con darle poca importancia a su vida. Eso sería más correcto. Ahora, si miramos de cerca este verso 25, ¿sí? Repito, somos llamados a aborrecer la vida, no en el sentido de no querer vivir.
sino en el sentido de que se la entregamos libremente al Señor. Ahora, nuestra vida es preciada para nosotros, especialmente porque es algo que le podemos dar a Jesús. Entonces, ¿cómo no vamos a cuidarla? De hecho, es lo único que realmente le podemos dar. Entonces, claro que debemos cuidar nuestro templo, claro que debemos enriquecer nuestra vida, claro, porque es un regalo para Él, pero sin confiar todo en nuestras posesiones materiales. Es como si, yo les pusiera este ejemplo que a mí me gusta mucho, llegáramos a la habitación de un hotel y quisiéramos empezar a hacerle adecuaciones y colgar retratos y hacer huecos en la pared, como si fuésemos a quedarnos ahí para siempre. Y claro, cualquiera diría, ¿qué estás haciendo? Es solo un momento el que vives allí. Pero es así. A veces pensamos que esta vida es todo y parece que fuésemos a vivir para siempre. Ahora, también eso no quita que en la habitación que voy a estar un tiempo, no la mantenga limpia, ordenada, por el tiempo que estoy allí. Es esa la actitud que debemos tener. Una actitud como la de extranjeros, como Gerlin, como la de peregrinos que están de paso. De hecho, es la actitud que dice la palabra que tienen los hombres de la fe. En Hebreos capítulo 11 y verso 13 al 16 dice, conforme a la fe murieron todos estos y hablaban de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Sansón, de Job, de tantos héroes. Todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eso tenemos que confesar nosotros. Somos Ger Tzeder, Ger Ezrach. Estamos fuera de la tierra, estamos excluidos porque somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues sí, hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Una patria celestial, como nosotros, una Jerusalén que viene del cielo, no una terrenal, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Pero claro, aquel hombre cuyas prioridades están bien, son correctas, están en Dios, pues va a hacer que sea una persona odiosa en comparación a los demás. Y eso es inevitable, familia. Es inevitable que seamos repudiados por los demás, por el mundo. Es que así, cuando no amamos al mundo, es cuando verdaderamente amamos a Dios. No me digas cuánto amas a Dios. Dime cuánto desprecias al mundo y te diré entonces cuán fiel somos al Señor. Al menos así lo dice Primera de Juan, capítulo 2, versos del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¡Wow! Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Dónde estamos poniendo nuestra confianza? ¿En dónde estamos mirando, familia? Él dejó el cielo por amor. Se hizo y se disminuyó como una semilla. Se hizo poco menor que los ángeles, dice la Escritura, por amor a nosotros. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de siervo de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte en una cruz. Nació en un pesebre, caminó hacia la cruz. Y ahora camina hacia nosotros. ¿Qué haremos, familia? ¿Le rechazaremos una vez más? ¿Le diremos que lo amamos a nuestra manera? ¿O le diremos que lo amaremos como está escrito? Le diremos que esta vez no seremos como el pueblo de Israel que lo abandonó en el monte Horeb, que esta vez nos quedaremos a escuchar cada una de sus palabras. Esta vez no confesaremos que lo amamos y que jamás lo dejaremos y luego lo terminaremos rechazando como lo hizo Pedro y los demás apóstoles. ¿Será que esta vez podremos decirle que le amamos cuando terminamos aborreciendo al mundo? ¿Será que el día de hoy nos podemos comprometer a aborrecer el mundo y así mostrarle que lo amamos? Que amamos a aquel quien es el Mesías, la palabra hecha carne. Él lo dejó todo por amor, pero es nuestro momento de dejar todo por Él. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.